Hola a todos, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro espacio de nuevo de Reconecta. Hola, Yunen. Hola, ¿cómo estás, Gis? Hola, Julio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Oigan, pues estamos muy contentas de nuevo de estar aquí con ustedes como todas las semanas. Y hoy tenemos un tema muy especial. Antes de decírselos, les recordamos que sus comentarios son muy importantes para nosotros. Entonces, en lo que está la cápsula, nos encantaría que nos fueran diciendo. A partir de esta cápsula, nos va a hacer pensar a todos y nos enriquecería muchísimo que nos escribieran y que nos dijeran qué piensan del tema. El tema de, bueno, y que nos sigan en nuestras redes sociales, que ya saben que siempre se me olvida, pero que nos sigan. Hoy tenemos un tema que la verdad es que siempre, yo creo que siempre nos ha hecho pensar, yo creo que es como una de las grandes preguntas de la humanidad. ¿El hombre es bueno o malo por naturaleza? Julián, preséntanos a nuestro invitado el día de hoy, por favor. Claro que sí. Bueno, pues saludos a todos y Julio, es un honor tenerte aquí con nosotros. De verdad, estoy muy agradecida por haber aceptado la invitación. Y bueno, pues les voy a contar un poco de Julio. Yo tuve la dicha de conocerlo en unos cafés filosóficos que de hecho él facilita y la verdad quedé maravillada, ¿no? De la metodología que ahorita ya más adelante él nos va a contar sobre esa metodología que se aplica y quedé maravillada por esta parte que ahorita comentaba Giselle, ¿no? O sea, Julio es un experto para generar preguntas que te lleven a reflexionar, a analizar, hasta contradecir los propios argumentos que a lo mejor al inicio uno sostiene. Entonces es maravilloso y creo que hoy nos va a hacer algo relacionado a eso, ¿no? Nos va a llevar como a cuestionarnos muchas de nuestras ideas y por eso, la verdad, pensamos en invitarlo para vivir esto que yo vivo con él en los cafés filosóficos, pues ya vivirlo aquí con ustedes en las cápsulas. Entonces, Julio, pues de verdad, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. No, Junue, Giselle, muchísimas gracias a ustedes. Realmente es un placer participar en su canal. Y pues sobre todo lo que a mí más me entusiasma es justamente el compartir más que un conocimiento, es una metodología de diálogo, donde no haya la clásica confrontación, donde haya alguien que esté de sparring y el otro que le esté dando de golpes, porque eso es lo que más comúnmente se ve en los medios y gana más rating. No, lo que se trata aquí es de un intercambio de ideas organizado, de manera que vayamos creando una estructura del diálogo que al final terminemos con algo terminado, con alguna estructura terminada, que la podamos rehacer en nuestros hogares y compartir. Entonces, es una metodología no necesariamente mayéutica, como le podría decir método socrático, sino más bien algo práctico, algo que nace fluido. Es como asistir a un buffet donde hay un montón de platillos muy, muy sabrosos para algunos y a algunos no les gusta el azúcar o la grasa y dicen, no, eso yo no como. Pero sin embargo hay unos que están quizá que nunca han probado y es el momento de probar. Decir, a ver, vamos a probar esto. Quitarnos nuestras ideas preconcebidas y tomar un poquito de esa filosofía que algunos filósofos connotados dicen, o, que eso es lo más importante, algunas de las experiencias o conceptos que los mismos participantes de este café tienen. Ahí está lo rescatable. Pues no sé si tengan alguna otra cuestión, por mí podemos empezar. Pues vamos a darle, Julio. Nada, vamos de lleno. a ejercitar el cerebro. Vamos a empezar a pensar, a ver, cuéntanos. Sí, la idea es justamente, voy a hablar poco, voy a tratar de hablar poco, más bien quisiera que ustedes respondieran o intentaran responder a estas preguntas, desde lo que tienen, desde su experiencia, conocimiento, desde lo que traen, puede ser hasta de los prejuicios, que esos muchas veces los vamos a desatorar, pero bueno. Okay. La primera pregunta es, ¿qué es lo natural en el ser humano? ¿Qué se puede considerar como que es natural en el ser humano? Y si preguntamos que si hay algo natural en el ser humano, también podríamos decir que hay algo artificial. Entonces, como que hay un punto de ruptura ahí. ¿Qué es lo natural? ¿Cómo podemos decir que algo es natural en nosotros? O sea, creo, o sea, yo escuchando esa pregunta, o sea, que no es tan sencilla de responder, Nada.
primero para mí, o sea, yo definiría que es natural, ¿no? Yo lo relaciono con la esencia. Entonces, ahí yo diría que, o sea, para responder qué es lo natural del ser humano es qué elementos son esenciales en el ser humano, que sin esos elementos no sería ser humano. No sé si voy bien o no. ¿Y cuáles serían esos elementos, Simón? O sea, sí como que muy general, todavía no yéndonos a la parte de bondad y maldad. O sea, yo me iría como, a ver, ¿cuáles son los elementos esenciales del ser humano? Su corporalidad, su racionalidad, su capacidad de razonar. También la parte de relacionarse con los demás. Y yo me atrevería a decir esta parte de trascendencia, que va relacionado con la parte de socialización. Eso yo diría que es lo natural, ¿no? O sea, como la esencia del ser humano. Ok. Me voy a ir directo a la siguiente pregunta y no es porque nos olvidemos de la primera, que vamos a irlas complementando y ahondando. Así es. ¿Es la infancia un estado de naturaleza? Llegamos al mundo, ¿verdad? Damos nuestro primer bocanada de aire, somos recibidos por otros seres y empezamos a tener conciencia, contacto con el mundo. ¿Pero qué traemos? ¿Traemos ya artificio? No, yo creo que... Julio, nos vas a hacer pensar mucho el día de hoy. Pero yo creo que la infancia es una etapa de nuestra naturaleza. O sea, por naturaleza tenemos infancia los seres humanos. Entonces, creo que también es uno de los elementos que, como decía Jiménez, nos hacen ser humanos, ¿no? Y es donde desde un principio vamos adquiriendo toda esta parte del entorno. Yo sí creo que los humanos, la naturaleza es el origen, ¿no? O sea, naturalmente cuando nacemos pues somos naturales, realmente, ¿no? Y siento que el ambiente donde nos desenvolvemos, porque también por naturaleza somos seres sociales. Entonces, en este entorno vamos haciendo un poco más compleja nuestra naturaleza, pero al final sigue siendo natural. Eso es lo que yo creo. Ok. Ahora, retomando el concepto de que llegamos al mundo, bueno, cada uno llegó al mundo en su momento, ¿verdad? Pero hace muchos millones de años también hubo un primer ser humano que llega al mundo. En algún momento el Homo sapiens nace y en ese momento se encuentra en un estado de naturaleza. ¿Qué es lo que se encuentra ese primer humano en ese estado de naturaleza? ¿Qué es lo que hay cuando todavía no ha creado nada? Nada del artificio humano está creado. ¿En qué momento podemos decir que deja de ser completamente natural? O sea, a ver, ¿a qué te refieres con la pregunta de en qué momento deja de ser 100% natural? ¿A esta parte como de animal, como tal? Así es. Sí, pensando en la cuestión evolutiva, porque si pensamos en la cuestión creacionista, pues diríamos que sale del paraíso. Claro, era justo a lo que iba yo. Al final tienes distintas teorías en donde entra la naturaleza de una manera diferente, ¿no? Pero si nos vamos totalmente a la parte biológica, quitando un poco toda esa parte de religión y de iglesia y de creencias más espirituales, creo que al final todos, o sea, cuando nacemos o cuando el primer ser humano aparece, si digo una tontería me dicen por favor, pero cuando el primer, es que quiero decir nace, pero ¿de dónde nace? Entonces como que es primero el huevo o la gallina. Pero cuando el primer ser humano existe, al final creo que existe en su naturaleza. Mira qué interesante. María Lourdes dice, cuando toma conciencia, claro, cuando toma conciencia de dónde está, de cuál es su entorno, pero siento que al final nace en una naturaleza. Y nuestra naturaleza hoy ha cambiado por la evolución que hemos tenido. Entonces, claro que nuestra naturaleza es la que tenemos. No nacemos en una situación artificial. Así es, llegamos en una naturaleza. Es la evolución. Y relacionado con esto que dice Gis, es cuando
pues ya tienes esta parte espiritual, ¿no? Y esta parte como de libertad, de trascendencia, que pues un animal no lo tiene, ¿no? Pues esta parte espiritual. Ok, entonces como que hay una vertiente, no sé si se están dando cuenta en la lluvia de ideas, que hay un punto que divide lo netamente natural de lo que empieza a ser la concepción del hombre en el mundo. El hombre llega con una conciencia diferente y empieza a captar el mundo de otra manera. En primer lugar, se da cuenta de que es mortal, ¿verdad? Y que puede cambiar su entorno. Entonces, esta conciencia, esta autoconciencia, es lo que empieza a hacer la diferencia con respecto al estado natural propio. En el caso de los animales, no tienen esa conciencia de sí mismos, ni de que van a morir, ni de que tienen una capacidad de transformar su entorno. Digamos, sería el vértice por el cual podemos partir para poder definir qué es el estado de naturaleza. Entonces, también lo podemos ver como la evolución del hombre o como el nacimiento del niño. Ajá. Siguiente pregunta. Espera, Julio, antes de que nos hagas una pregunta, sí, claro. Es que tenemos varios comentarios también y entonces queremos incluir a los que nos están haciendo. Perdóname. Mira, Julio, ¿estás logrando algo desde el inicio? Mira, o sea, te están preguntando... Joaquín, que nos habla de la infancia, cuando hablábamos de la infancia, ¿no? De si la infancia era natural. Más que naturaleza es de inocencia, pienso yo. Las cosas de niños se ven muy distintas a lo que es la realidad. La infancia son fantasías y felicidad de por lleno. Pero eso a lo mejor es ya lo que te da el entorno, ¿no? En el que te desenvuelves. Y luego, bueno, está también Gerardo, que te mandamos un abrazo y un beso que nos estás viendo. Te mandamos un saludo. Algunos autores como, buenas noches que nos cuentan. Algunos autores como Chomsky hablan de una predisposición al lenguaje y a la socialización. Desde mi punto de vista, en el desarrollo del lenguaje es cuando se desenvuelve el aspecto social. Yo creo que al final es también parte de nuestra naturaleza ser sociales, ¿no? Somos seres sociales. Y a través del lenguaje es cuando se empieza a desarrollar esto. Sí, justamente. De hecho, Chomsky menciona que su teoría es que al nacer, independientemente del país donde nazcamos, donde estemos, el idioma simplemente es el medio contextual con el que nos desarrollamos, pero tenemos ya una predisposición a comunicarnos mediante el lenguaje, como una protoestructura de lenguaje con el cual vamos a comunicarnos, ¿verdad? Claro. Esa es también parte de nuestra naturaleza. Lo que no es parte de la naturaleza es el desarrollo de los contenidos de ese lenguaje. Y al momento en que se empiezan a vertir en nuestra conciencia los contenidos de las personas que nos acogen en el mundo, son los que nos empiezan a crear una visión, una forma de filtro de la realidad. Ahí es donde ya empieza a constituirse una estructura de nuestra conciencia, ¿verdad? Aunque obviamente nos con el esquema platónico, donde existía el mundo de las ideas, donde las ideas eran eternas e infinitas, y lo que hacíamos al llegar aquí al mundo sensible era simple y sencillamente recordarlas. Eso es lo que decía Platón, ¿verdad? Y de ahí parte mucho el concepto de que cuando morimos nuestra alma se va al mundo de las ideas y es eterna, y se va a ir a otro cuerpo. Y viene también todo el pensamiento platónico, ¿no? De ahí viene todo lo que no podemos alcanzar. Y mucho viene la religiosidad a partir de ese concepto. Sí. Pero partiendo de la naturaleza, basado en lo que vemos empíricamente y evolutivamente, pues sí, llegamos a este mundo con una sensibilidad para captar, para aprender, para conceptualizar y desarrollar nuestro ser. No me quiero meter con muchos términos muy académicos, porque luego nos va a bajar el rey. Vamos por ahí, despacito. Vamos a pasar a pensar cómo sería un niño si lo dejáramos completamente natural. De hecho, esto se le llama el experimento prohibido.
porque obviamente no se puede dejar abandonar un niño a lo natural. No se puede dejar que nazca y que se desarrolle como pueda con los elementos que tenga o en las circunstancias animales que puedan ayudarlo. Es prohibitivo eso. Sin embargo, se ha dado. ¿Cómo sería el desarrollo de ese niño en un estado de abandono en la naturaleza? A mí de entrada, o sea, pensé lo que ahorita justo decías, que como que no se puede, ¿no? O sea, como que buscaría socializar, ¿no? O sea, creo que lo necesitamos los seres humanos, ¿no? Esta parte de socializar, entonces quizá lo haría con animales o no sé, ¿no? Como cuántas leyendas o historias hay de Rómulo y Remo, ¿no? O sea, entonces yo creo que haría algo así, o sea, como que sí lo vería como algo necesario. No sé, Gis, ¿qué piensas o qué piensan los que nos están viendo? No, pues yo creo que al final también, esta parte también de seres sociales, si un bebé lo dejas en la naturaleza, al final es dependiente, entonces no sobreviviría, o sea, de inicio no sobreviviría, porque al principio pues son completamente dependientes, no somos autosuficientes los primeros años de vida. Entonces creo que por eso me parece a mí que por eso se llama el experimento imposible, ¿no? Supongo, porque pues al final pues no es un experimento que pueda dar buenos resultados en ningún sentido, pero también creo que por naturaleza eso, somos seres sociales. Entonces, una persona, yo creo que no desarrollaría las facultades, o sea, pensando en que lo dejaras más grande y que ya no fuera, que pudiera ser autosuficiente, creo que no desarrollaría incompleto su potencial o completa su naturaleza de ser social. Mira, está buenísimo lo que nos pone Gis, por si lo quieres leer. En un estado de abandono actuaríamos más por instinto, sin embargo, cuando no somos abandonados es más por valores y de educación. Muy buena observación, excelente observación. Sí. Gracias, muy Juan. Vamos a dejar esto de la naturaleza como telón de fondo. No nos hemos metido con la cuestión, ahorita ya has mencionado valores. Sí, pues es que es parte de todo. Que pensemos, pues te la vamos a complicar. Muy bien. Muy bien. Nos estamos adelantando. Eso, no, vamos a dejarlo ahí en el telón de fondo y vamos a retomar después. Okay. Entonces, aquí con este rollo de la naturaleza, para terminarlo, ¿podemos afirmar que los animales son buenos o malos? Pues es que yo creo que ahí es diferente. O sea, la parte es que desde que lanzaste esta pregunta para promover la cápsula, a mí me has traído, ¿no? O sea, dándole vueltas a esto, y creo que yo partiría por lo que es bueno y lo que es malo. Creo que es muy diferente la concepción de un hombre bueno y un hombre malo a la que tendríamos de un animal, ¿no? O sea, un animal bueno o un animal malo. O sea, un animal pues va a actuar de acuerdo a su naturaleza, a su instinto, como ahorita comentaban. Entonces podríamos decir que todos los animales son buenos porque cumplen con su naturaleza, ¿no? En cambio, en el ser humano, ahí tendríamos que ver qué es eso de ser bueno y qué es eso de ser malo. O sea, por ejemplo, desde el inicio, ¿no? Desde la edad antigua, los filósofos es algo que se han cuestionado mucho, y con toda la rama socrática, o sea, Sócrates y todos ellos, Platón y Aristóteles, creo que lo inclinaban a esta parte de las virtudes, ¿no? Como ahorita Juan mencionaba, los valores. Entonces, aquí el cuestionamiento que yo me haría es, ¿realmente una persona buena es la que vive las virtudes? ¿O cómo definiríamos una persona buena? Creo que ya me adelanté a más, pero es que era algo que yo traía desde la pregunta que preguntaron de los animales, no de las personas todavía. Perdón, es que fue una reflexión que me hice desde que Julio nos lanzó la pregunta de la cápsula. Una disculpa. ¿De eso se trata? No, pero claro que viene al caso. Yo creo, desde mi punto de vista, que... Ay, no sé si voy a decir algo que no está bien. Es que yo creo que no hay juicios. Yo creo que no hay bueno y malo. Yo creo que cada uno es su naturaleza. Entonces yo no puedo decirte, por ejemplo, que el depredador más grande del mundo, de la selva, sea malo. Claro que puede ser, ni siquiera es malo para sus presas, porque es parte de una naturaleza, de un ciclo de vida o de una cadena alimenticia. Entonces yo no creo que pueda ser considerado un juicio de esa forma. Yo creo que no hay malo ni bueno. Es por naturaleza. Muy buena observación.
Muy buena observación. Los valores son humanos. En la naturaleza no hay valores. El valor es un constructo del lenguaje y de la capacidad racional del humano. Y han sido desarrollados para poder establecer ciertos parámetros de acción. Pero no nos vamos adelantando. Vamos a ver, comentarios. Espera, porque ya también ha habido varios. Espera. Eleonora Núñez nos puso, un saludo a Eleonora. En ese primer momento o etapa es dependiente, contrario a los animales que sí lograrían salir adelante, cuando dijimos del experimento. Eso me lleva a pensar que la necesidad o codependencia es intrínseca en el ser humano. Pues sí, ¿no? Al principio sí somos completamente dependientes, ¿no? Bueno, ahora, yo pienso que Ana Ruth considera que los animales no se pueden definir por si son buenos o malos, más bien ellos actúan por su instinto de supervivencia. Ay, ella piensa como yo, muy bien, y ni lo había leído. Felipe, yo pienso que la característica principal es el idioma, la capacidad de comunicarse es lo que nos hace la diferencia contra cualquier otra especie. Pero los animales también se comunican. Sí, hay una especie de protocomunicación en ellos, ¿verdad? A través de sonidos, a través de... Porque la comunicación no es solo el lenguaje. No, es con lenguaje. La comunicación viene con muchas otras características, ¿no? Y bueno, y Joaquín totalmente de acuerdo, lo que para mí es bueno, para otro puede ser malo y viceversa. Pero realmente en la naturaleza... Perdón, sí, adelante. Que en la naturaleza, como decíamos, no hay juicio, ¿no? Y había una pregunta muy buena de Nubia, que de hecho ella está en el Café Filosófico, que le mando un saludo. Mira, Julio, aquí nos está viendo. Está muy buena su pregunta. ¿Qué hay al respecto de los niños salvajes? Cuando hablábamos de esta parte de si se queda un niño, y es real, o sea, sí. ¿Como Mowgli? Como ¿Del Mowgli, libro sí. de la selva? ¿Ese es un niño salvaje? Sí, por ahí se llaman niños ferales. Los niños ferales, como fieros, pues, así se les dice. Si lo buscan en internet, hay varios casos de niños ferales. Inclusive hay uno que se cree que era descendiente de Napoleón y que por eso fue encerrado y pudo escapar y pues como no tenía ningún tipo de educación, pues era un animalito raro, ¿verdad? Hay un caso que es de Ginny, una niña que fue encerrada hasta los 11 años, me parece, en un cuarto donde comía y hacía sus necesidades y pues por una cuestión médica tuvieron que llevar a un hospital o algo así y ahí la descubrieron y no la dejaron regresar al hogar porque estaba infradesarrollada en el lenguaje, no sabía hablar, no sabía comportarse, se masturbaba en público, era una cuestión muy extraña, ¿no? Y para todos los que se dedican al análisis del comportamiento humano, pues un niño feral es una joya. Entonces, justamente ahí se refleja lo que la naturaleza puede dar por sí misma y cómo nos vamos constituyendo no a través de la genética que traemos, sino de los mitos y los ritos de la sociedad en la que nacemos. Eso es lo que nos va constituyendo poco a poco. Por ahí, en esos mitos y ritos, el análisis que hacen los filósofos de qué es lo que está bien y está mal es donde se vienen jalando los pelos desde hace centurias. Y voy a empezar con Thomas Hobbes, que seguramente saben algunos su frase famosa, que es el hombre es el lobo del hombre. Thomas Hobbes lo que dice es que ante una situación donde la supervivencia de un hombre depende de tomar el recurso que otro también quiere, es ahí donde surge la competencia por sobrevivir. ¿Sí? Entonces, para poder conseguir cubrir las necesidades de cada uno, vamos a tener que luchar inclusive hasta la muerte por seguir vivos. Y cuando otro quiere el mismo bien que nosotros, ahí es donde sale lo peor. Y donde para evitar esto necesitamos crear un contrato social que nos limite. Eso es lo que dice Thomas Hobbes. Por otro lado, ahora vamos a ver a Rousseau.
Rousseau es más romántico. Rousseau dice, no, el buen salvaje. En el estado de naturaleza, pues éramos buenos, todos buscábamos satisfacer nuestras necesidades y ayudarnos mutuamente, comunidad, etcétera, ¿verdad? Entonces, en el estado de la naturaleza, no hay esa lucha. Lo que nos pervierte es la sociedad. Entonces, ahí hay dos posturas. Rousseau, humanista, romántico, diciendo que el hombre es bueno, y Hobbes diciendo no, o sea, el hombre busca hacerse a lo que tiene derecho, porque según él, todo hombre tiene derecho a todo en lo individual. Para poder limitar el deseo tan desbordado de cada individuo, entonces cuando necesita un leviatán, un ente superior, ¿verdad? Que es el Estado, que lo limite. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, yo me inclino más hacia el pensamiento de Rousseau, definitivamente. Entonces, ¿por qué es necesario el Estado? Pregunta. Bueno, porque al final también parte de nuestra naturaleza es ser sociales, y si no tenemos estos acuerdos y estas cosas porque desarrollamos una conciencia también, y entonces en esa conciencia y en este ser sociales también tenemos que ver por los demás, y entonces ver las necesidades de los demás, las nuestras, y entonces caemos en que tenemos que hacer acuerdos, pero eso se ha dado a través de la evolución, y entonces también esos acuerdos, pues ha entrado el Estado. Muy bien. Yo creo. Siempre tengo que terminar con yo creo. Okay. Platón mencionaba que en ese mundo ideal, todo hombre es bueno siempre y cuando sea sabio. Les voy a leer una pequeña frase. Dice, en la República, capítulo 21, dice, entre nosotros he demostrado, pues, que el hombre justo es bueno y también prudente, y el injusto es ignorante y malo. Esto es, no hay hombres malos, sino que solo son ignorantes. Ignorantes. Eso es lo que decía Platón, claro, en el sentido de que, como las ideas son eternas, en el mundo de las ideas está todo lo bueno, simple y sencillamente había que recordarlo. Eso es lo que propone. Sin embargo, lo que hacemos los humanos es poner esas ideas en la cultura, en la crianza, en los valores que vamos dando a los hijos. Le vamos indicando a cada pequeño que le va a cambiar al canal cuando estamos viendo la telenovela que nos gusta, le decimos, no, alto ahí, no le cambies. Y el niño dice, pues yo veo que le pican este botón a cada rato, ¿no? Y él quiere, su deseo es satisfacer, su deseo es apretar el botón que le aprieta mi papá, ¿no? Y ahí está la inocencia. Él no sabe qué es bueno o es malo. ¿Verdad? Claro. Sí, ¿no? En el momento que nosotros le señalamos que eso es algo incorrecto, él empieza a asimilar el comportamiento que debe de seguir o no. ¿Dónde quedó la naturaleza ahí? Es que me estás haciendo que ya me revuelva toda, o sea, traigo un revoltijo aquí. No, sí, sigue siendo naturaleza, porque la naturaleza es también invitarlo a él a que entre en una sociedad. Claro, y pero para que pueda entrar, ¿pero qué? No, termina, perdón. Para que pueda entrar en esta sociedad, tiene que cumplir con ciertas, no reglas, pero hay ciertos comportamientos adecuados para que él pueda estar inmerso en esa sociedad, porque al final también decimos, bueno, es que no importa, ¿no? O sea, no hay bueno y no hay malo, pero que lo haga, pero que no lo haga. Pero al final somos seres sociables y al final la sociedad se rige con unas reglas o con unas normas, que al final no me refiero a estas normas como tan drásticas y estas cosas feas que hay de racismo y estas cosas, pero sí vives en una sociedad en donde tienes que saber ser inmerso en.
¿no? Entonces también creo que como papás, en la educación, esa es la labor, que al final pueda ser inmerso en una sociedad. Pero ahí justo es lo que, o sea, yo pienso igual que tú, ¿no? O sea, pero justo es la pregunta que hacía Julio. Entonces, o sea, primero, ¿quién determina lo que es bueno y lo que es malo, no? O sea, tú porque ya eres el adulto ya vas a decir, esto es bueno y esto es malo. Y ahorita, a ver, yo al inicio mi postura siempre ha sido de que el hombre es por naturaleza bueno. Entonces, si es por naturaleza bueno, ¿por qué lo tienes que educar en lo que es bueno? Si ya, o sea, ya como que lo trae, o sea, ya insertado, ¿no? Justamente. O sea, ahorita, o sea, yo de verdad que pienso igual que tú, pero ahorita con todo esto que está haciendo Julio me está llevando a cuestionar. Entonces, ¿qué? O sea, ¿qué es lo que te lleva? O sea, ¿qué hay dentro de tu naturaleza? Si es parte de tu naturaleza lo que te lleva a actuar de manera incorrecta. O a lo mejor es la sociedad que te impone algo, pero no es malo lo que te impone la sociedad. No sé. ¿Sabes qué es lo que yo creo que determina lo bueno y lo malo? O sea, no necesariamente lo bueno y lo bueno, lo bueno y lo malo, sino las acciones que tienes que hacer como para estar inmersa en una sociedad, la evolución. Porque a lo mejor en un ser de antes que no estaba tan evolucionado, no sé, comportamientos salvajes como agarrar y comer así, no estaba mal, ¿sabes? Pero hoy que vivimos en una sociedad, no es que esté mal, es que no te ayuda a seguir tu naturaleza de ser inmerso en una sociedad. Entonces, no es que sea mal, es que yo creo que no debería haber juicios, no es que sea malo, no es algo que te va a ayudar a ser inmerso en la sociedad, porque hoy ya no comemos así, ¿sabes? Entonces, no es que sea bueno o sea malo, yo creo que lo que determina es la evolución. Ya estamos difuminando lo bueno y lo malo, ¿se dan cuenta? Sí, totalmente. O sea, que yo ya quiero saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Es que no hay, tampoco hay una... Tampoco creo que haya un pensamiento maniqueo. Maniqueo significa el pensamiento que divide a un grupo entre buenos y malos. Ese es el pensamiento maniqueo. Entonces, y estamos llenos de pensamiento maniqueo. Naturalmente estamos en una sociedad que nos va imponiendo ese pensamiento. Nosotros contra los otros. La ideología parte de ahí, ¿verdad? La identidad, ¿sí? Si le vamos a un equipo de fútbol, no, ni se diga, o sea, nos vamos a pelear contra los del clásico, pero durísimo. Claro. No te digo partidos políticos, ¿verdad? Entre géneros, hijo de qué caray, o sea, empezamos a agarrar una batuta bien dura. Lo mismo pasa con lo bueno y lo malo, lo mismo. Y ahorita empezamos a difuminarlo y a suavizarlo porque somos entre grises, no están tan claros, ¿verdad? Entonces, podemos decir que en la naturaleza, los animales, y eso lo decía Schopenhauer en el libro El mundo como voluntad y representación, la voluntad es una energía vital que busca que los animales, mediante los instintos, consigan sobrevivir y procrear, ¿sí? Pero no hay nada de bueno y malo en sus actividades, en su forma de llevar a cabo su vida. Sin embargo, y aquí me voy a referir a un caso muy particular que me encanta y ojalá ustedes lo puedan ver en algún momento, que es el caso de los bonobos, que son como chimpancés, que se descubrieron creo que hace 50 años más o menos, no sé, pero son muy interesantes porque se parecen muchísimo, es más, parecían que eran los mismos, pero no, su comportamiento es completamente diferente. Y tiene que ver que los bonobos están de un lado del río del Congo, que es un río enorme, tipo Amazonas, y imposible de cruzar, y del otro lado están los chimpancés. Nada más que los chimpancés tienen un pleito con los gorilas por el alimento, y con otros grupos de chimpancés, hay más grupos de chimpancés allá. Los bonobos están solitos en el paraíso, comen cuando se les pincha la gana, ¿no? Y hay fruto para todos. Entonces, ¿qué pasa en la abundancia? Lo mismo que decía, cuando no hay por competir, no hay que competir por un bien, sino que ahí está, simple y sencillamente no hay tanto conflicto. Los bonobos son sumamente amorosos en el sentido sexual,
muy compartidos. Es más, las bonobas son las que mandan en el grupo, ¿sí? Como no tienen que luchar por conseguir salir a buscar el sustento, se pueden organizar mejor. La crianza de los chiquillos es más fácil. En cambio, con los chimpancés se tienen que cuidar de los gorilas, tienen que salir a buscar el sustento y se complica, son más agresivos. Aquí lo que les quiero dar a entender con este ejemplo de nuestros primos lejanos es que lo bueno o lo malo es situacional. Depende en qué circunstancias nos encontremos, dónde podemos actuar en contra de otro, en bien para nosotros y en contra de otro, en mal para él. Entonces, ahí lo único que quería es que empezáramos a dilucidar un poquito eso bueno y malo. ¿Sí? Adelante. O sea, sí, o sea, sí puede ser esta parte como situacional, ¿no? De acuerdo al contexto, aunque yo sí considero, no te sabría dar la respuesta exacta, pero yo sí considero que sí existe un bien, ¿no? O sea, que pues siempre va a ser un bien y un mal, ¿no? O sea, y que quizá ahí nos podemos ir como a las cosas como más esenciales, ¿no? O sea, a lo mejor un ejemplo que sí te podría dar es la muerte, ¿no? O sea, el yo matar a una persona, pues ahí está mal. O sea, yo no tengo por qué hacerle daño a una persona, que quizá a lo mejor ahorita me vas a plantear un contexto que ya voy a decir, bueno, sí lo mato en una situación, pero como que a nivel general, o sea, sé que ahorita ya me vas a plantear algo como muy específico. Yo también estaba a punto, ¿eh? Sí, los vi a los dos. Pero creo que sí desde mi punto de vista sí debe haber como unos parámetros, porque si no, aquí ya entra otro tema que ya nada más aquí lo voy a sacar, porque es todo un tema que ya luego te vamos a invitar para hablar de eso, pero esta parte de la libertad y el libertinaje, ¿no? Entonces, como no existe el bien y el mal y es situacional, pues yo hago lo que ahorita considero como bien. Entonces, creo que varios de esos parámetros van relacionados con la parte de socializar, ¿no? Que ¿quién pone esos parámetros, Inés? No, o sea, no es tanto los parámetros, sino que tú no busques como, o sea, que puedas socializar con los demás y que ahí tú decidas, a ver, esto... Pero esos parámetros, ¿quién te los enseña? Yo como persona, yo voy a decir, a ver, esta acción que yo voy a hacer es el cuestionamiento que yo me tengo que hacer. ¿Esta acción que yo voy a hacer va a dañar a la otra persona? Sí, no, entonces no la hago, pero tú los defines. O sea, yo sí ahorita voy a... Tú los defines, pero también lo aprendes. Claro que lo aprendes. También te lo inculcan. No, definitivamente. Porque es una parte que tienes que tomar en cuenta para ser parte de una sociedad. Claro, pero hay algunos de esos parámetros, o llamémoslos reglas, ¿no? O sea, la parte de la cuestión de la moral, que sí te ponen y que te las pueden imponer, y de acuerdo a la religión, de acuerdo a la cultura, o sea, pero que algunas, quizá para una cultura o para una religión, son absurdas. Entonces, dejando a un lado como que esos criterios, viéndonos como algo más esencial, yo diría que tú mismo tienes que definir, a ver, ¿esto va a dañar a terceros? Sí, ¿no? Y tú decides. Entonces, ahí podría entrar esta parte de bien o mal, dejando a un lado ideologías, corrientes, religiones, culturas, no sé. Chicas, tienen 10. Hay un montón de comentarios. El diálogo filosófico. Nada más yo quiero... Bueno, sí, ya. Ajá, no, a ver. ¿quieres decir algo? Es que sí quería, pero es lo mismo, que al final creo que lo que estás diciendo tú, por ejemplo, a las personas de la prehistoria, ¿no? O sea, no les parecía nada malo matar a alguien más, o a los gladiadores, o ¿sabes? Pero, ¿qué pasa? Hoy la evolución nos ha hecho que hoy eso ya no sea tan permitido o aceptado. Ni siquiera por los demás, por ti mismo, como lo estás justo diciendo, ¿no? Pero antes no era de esa forma porque hoy hemos evolucionado. Entonces, regreso a mi misma idea de que lo que está bien o lo que está mal o lo que está permitido o no, depende de la evolución. Eso es lo que yo creo. Sí, evolución, pero cultural. Claro, no biológica. Evolución, no biológica, evolución cultural, claro. Muy bien.
Bueno, Pues, no sé si no, Ahora puedo sí leer. va, hay un chorro de comentarios. Espera. Antes de adelante. que te hagas otra pregunta, Julio, espera. Oigan, Adelante. son muchísimos. Los voy a ir así como al azar, perdón. Saben que los contestamos todos después, pero son muchos. Ahora sí, qué bárbaros, qué participativos. Ay. ¿Los sociópatas son malos? Nos dice Moisés Sánchez. Son malos si nos afectan. Son buenos si nos benefician. Hay muchos psicópatas, inclusive son directores generales de empresas muy exitosas, ¿verdad? Bueno, y si es una empresa armamentística y nosotros estamos en el país donde se venden esas armas, pues nos perjudica. Pero si está defendiendo la libertad del suyo, pues es bueno, o sea, es todo relativo en ese sentido. Entonces, los psicópatas, hay quienes se dedican o buscan satisfacer su curiosidad matando gente, y eso sí, pues no, pues es un criminal, y obviamente es malo. A ver, Bricia del Río nos dice, al final entonces, malo o bueno es relativo. Gracias, Bricia, hola. Mientras no tenemos un criterio conformado, podemos desviar lo que sea, bueno o malo, mientras no hagamos daño a terceros. Actuando en beneficio nuestro, sin llegar a dañar a nadie, no seremos malos. Wow. Fíjense dónde hemos llegado, fíjense nada más. Vamos a regresar a la pregunta inicial. Entonces, ¿el hombre es bueno o malo por naturaleza? Bueno. Yo diría, mira, Julio, te voy a decir, ya nos dices que no, pero yo diría que sí, porque, bueno, ya me hiciste pensar. Mira, te voy a decir por qué digo que sí. O no sé si llamarlo bueno, o más bien llamar que el hombre es perfectible, o virtuoso, o tiene esa capacidad que ahorita Nubia también nos comentaba, que la vida es la vida buena es la vida virtuosa, o sea, que tiene esa capacidad de ser virtuoso, ¿no? Entonces podríamos decir que más bien no es bueno ni malo, sino que el hombre tiene esa capacidad de ser virtuoso. O sea, me aprovecharía de ese comentario que dice Nubia. Entonces, tienes esa capacidad, entonces puedes actuar, que a lo mejor por naturaleza sí vas a llevar como a esta parte que veíamos ahorita, que tú no lo mencionabas, como esta parte ególatra, ¿no? O egocéntrica, ¿no? De que a lo mejor buscas dañar a terceros, pero yo creo que más bien lo plantearía así, de que tienes esa capacidad de ser virtuoso. Y que ahí está. Mira, la vida buena es la vida virtuosa, dice Nubia. Sí. Correcto. Según Aristóteles, sí. Perdón. Y luego, o a los, esto hasta una canción, miren, de Rosana, lo malo se los va volviendo bueno. ¿Por qué si el hombre es bueno por naturaleza se tiene que educar? Nos pregunta Ruth. También, ¿no? Así es. Porque hay una evolución cultural. No, entonces la conclusión es que es malo, o sea, es malo. ¿Qué es la justicia? A ver, vamos a complejar quizás un poquito más. ¿Qué es la justicia? Es una balanza, ¿no? Una balanza, ¿entre qué? ¿Sí? Derechos y obligaciones. ¿La justicia? ¿Ah? Entre lo bueno y lo malo. ¿Sí? Yo no quiero que me hagan a mí ciertas cosas, por lo tanto, lo justo sería que yo no lo hiciera a los demás, ¿verdad? Entonces, es un balance social. Es algo cultural. Lo bueno y lo malo es algo que nace de la cultura, como bien lo acabo de decir hace rato, dice. Nace de la cultura. Y el ser humano nace natural e inocente e inculto. No tiene maldad o bondad por naturaleza. Un bebé puede estar buscando apachurrar a la rana a ver si le salen las tripas y no significa que sea malo. Es curioso, es inocente. ¿Sí? Ahora, si nos vamos por el lado de que el ser humano es bueno o malo por naturaleza, entonces tendríamos que investigar, a ver, llegan a este mundo los psicópatas y decimos que son malos. ¿Sabes qué? Hay que abortarlos a todos. Porque llegan, por naturaleza, llegan mal. ¡Ups! No puede ser. Llegamos, y aquí voy a leer a John Locke, que es un filósofo inglés,
que dice, el hombre nace sin ideas innatas, o sea, no tiene ideas innatas de nacimiento, ¿verdad? En cuanto al conocimiento, una tabula rasa, una tabla vacía, una mesa vacía. Ahí es donde se van depositando los conocimientos. Y si citamos a Sartre, donde dice Sartre, el hombre nace primero a la existencia y luego llega a la esencia. Contrariamente a lo que dice Platón y el pensamiento judeocristiano, que la alma es lo que tiene, se deposita en el cuerpo y entonces ya trae. Y Sartre le dice, es al revés. Nacemos naturales y la sociedad nos va incorporando sus mitos y sus ritos y nos hace un ciudadano del mundo. Entonces, esa esencia es creada por nosotros. Esos valores de lo bueno y lo malo están intrínsecamente ligados con nuestro entendimiento en el mundo. No nace por naturaleza, no nos llega por naturaleza. Tenemos inclinaciones, porque tampoco tenemos instintos animales. Tenemos inclinaciones instintuales, pero no son instintos mandatorios. Gerardo nos dice, el hombre es sujeto de deseo por naturaleza. Sí, claro. Por supuesto. Es parte de... Pero, a ver. La cuestión del deseo es un programa, otros tres programas. El deseo es otros 3 programas, pero hay un querer natural que es satisfacer las necesidades básicas. Y tendríamos que hablar cuáles son nuestras necesidades básicas, ¿verdad? No sé, ¿quisieran comentar algo más? Yo con esto que acabas de terminar de comentar, Julio, o sea, a mí me descuadró, porque yo de verdad, o sea, y todavía pienso que primero es la esencia y luego la existencia, ¿no? O sea, como que me inclino, yo la verdad mi pensamiento va más como por Platón, Sócrates, Aristóteles. Y te voy a decir ahorita con lo que comenta, entiendo y estoy de acuerdo de la parte de los valores y virtudes, los vas desarrollando a lo largo, ¿no? Pero yo le debatiría a Sartre con esta parte de que por naturaleza no es tanto que vengas ya con esa parte como de virtudes y valores, pero sí, por naturaleza, sí tienes esa capacidad de libertad y de relación social que ya hablábamos anteriormente. Entonces, si partimos de eso, ya después tú vas a saber qué necesitas para socializar de manera más adecuada. Pero eso sí es parte esencial en ti. Si no tuviéramos esa capacidad de socializar, entonces ahí sí a lo mejor estaría de acuerdo con lo que dice Sartre. No sé, es lo que pienso. Es el debate que le haría al amigo Sartre. Al amigo Sartre. Muy bien. Yo creo que Sartre nos daría unas cachetadas a las dos y nos diría, a ver. Bueno, pues hay que debatirles también a los filósofos. ¿Qué pasó, Jean-Paul? Vamos a discutir. Mira, a ti te gusta el humanismo clásico y pues está bien. O sea, es mi tendencia, pero está bien, o sea, también... No hay respuestas correctas e incorrectas, simple y sencillamente es un debate de ideas y la cosa es que se enriquezca el punto de vista y sea más abierto y menos maniqueo. Sí, exacto. Julio, se nos está acabando ahora sí el tiempo. Sí, Tenemos un poco que cerrar. Yo sé que podríamos hablar 3 cápsulas más de esto. Pero cuéntanos un poquito más o menos con qué cerrarías, con qué idea nos dejarías a todos. Bueno, yo creo que por algo, Rousseau, Hobbes, Locke, Adam Smith, John Rawls, buscan el balance de la sociedad mediante la justicia, mediante el concepto de justicia y el contrato social. Es donde se busca que haya un balance entre los deseos humanos y las potencialidades del recurso que hay para compartir. Entonces, siguiendo el ejemplo de los bonobos y los chimpancés, bueno, si la pobreza, en el caso de los chimpancés, implica una lucha a muerte por la subsistencia, pues es lógico que la gente que no tenga suficiente se dedique a la criminalidad para vivir.
Y eso no significa que sean malos, simple y sencillamente que están buscando sus mejores maneras de trascender, a pesar de los demás. Y bueno, los que tenemos una mejor posición económica, podemos darnos el lujo de decir que somos los buenos, aunque no sea cierto. Entonces, Aunque no siempre sea cierto. Así es muy relativo. Entonces, lo que me lleva a cerrar un poquito con el pensamiento de un filósofo que decía que no hagas que aquello que pienses que es bueno para ti, lo conviertas en una ley universal. ¿Quién era? No me acuerdo, pero sí. No me acuerdo. Sí, también se me escapó ahorita el nombre, me pasa raro, pero sí se me escapó el nombre. Ahí se los dejamos de tarea, o a ver si Sí, alguno ahí también. puede googlearlo. A ver si alguien. Comentarios. Exacto. El imperativo categórico. El imperativo. ¿Verdad? Ah, sí. Bueno, ahorita alguien a ver si nos ayuda ahí. Muy bien. Pero sí. Pues los dejo con ese mensaje. Es una frase que al final de cuentas es: no hagas daño o no hagas al otro lo que no quieres que te hagan en ti mismo, ¿verdad? Y este es un principio de equilibrio y de justicia, ¿sí? Bueno, pues me despido, muchísimas gracias, estuve muy a gusto. Mira nada más. No, espérate, Julio, todavía no te nos vayas. ¿No? ¿Ves? Ya nos están diciendo, es de Kant, claro, es de Kant. Sí, Manuel Kant, perdón por la... Gracias, Gracias, Dani. Dani. Yunuen, ¿tú con qué cierras? Ay, pues yo estoy igual que Marce. Hola, Marce, de hecho te saludo. No quiero que se acabe esta cápsula. O sea, Julio, siempre me pasa contigo. O sea, eso de querer, ¿no? O sea, creo que justo estamos cumpliendo una parte de la naturaleza del ser humano, ¿no? Esta capacidad de razonar. Entonces, de verdad, yo estoy inmensamente agradecida por este momento que creo, mira, ya ahí nos están haciendo los comentarios de gracias, excelente cápsula, o sea, todo el mundo está agradeciendo, ¿no? Y yo con lo que cierro, o sea, es justo lo que tú comentabas al inicio, ¿no? De que de eso se trata el filosofar, de que a lo mejor tú estás como súper afianzada a una idea y tú en 5 segundos haces que se quite como que esa creencia, ¿no? O sea, yo siempre que me habían hecho esa pregunta del hombre es bueno o malo, siempre decía que es bueno. Y ahorita, o sea, ya con lo que me quedo es ni es bueno ni es malo, ¿no? O sea, más bien tiene esa capacidad de ser virtuoso. Entonces, ya decides tú si trabajas en esa bondad o te inclinas hacia la maldad, y que esa parte de virtud va relacionado con el daño o el bien que les puedes hacer a los demás, ¿no? Entonces, pues me hiciste cambiar, ¿no? Mis paradigmas, que te lo agradezco inmensamente. Y de verdad, gracias, Julio. Definitivamente te vamos a volver a invitar. O sea, claro, yo creo que tenemos que hacer esto mucho más extensivo. Ve nada más. Estás teniendo muchos comentarios, de verdad, muchísimas gracias, Julio. Entonces, no, pues al contrario, yo encantado de participar. Realmente lo hago por el placer que es compartir. Aprendo mucho, yo también en estas sesiones aprendo mucho porque me cuestionan y me cuestiono, y pues tengo que reestructurarme en cada ocasión. Entonces es una buena forma de trascendencia. Claro. Gracias, Julio. Gis. Muy gracias, Julio. Yo cierro con que qué importante es tener estos espacios de reflexión, con la gente que nos rodea, con nuestros amigos, con nuestros hijos, con nuestra pareja, con la gente con la que convivimos cotidianamente. Qué importante tener estos espacios en donde podamos tener un diálogo de esta naturaleza, en donde cualquier cosa de la vida realmente lo podamos trasladar a un concepto filosófico que podamos discutir de esta forma. Y qué impresión cómo podemos conocer las ideas, los pensamientos y las convicciones de la gente que nos rodea, que realmente a lo mejor no las conocemos tanto. Entonces, qué padre, de verdad, que podamos hacer este espacio. Julio, te agradezco muchísimo por el espacio que nos brindaste, por esa capacidad tuya de hacernos reflexionar. Gracias a todos los que nos están viendo, a todos los comentarios. Bueno, de verdad, son muchísimos. Ahorita le vamos a pedir a Julio que
obviamente que pase por nuestra página y nos ayude a contestar los que no pudimos leer y los que no pudimos contestar. Saben que los leemos todos y que agradecemos profundamente que nos acompañen en este espacio. Nos veremos la semana que entra con algún tema muy interesante también. Quiero dar las gracias a Giselle y a Ruth, que están atrás en toda la operación de que esto sea posible también. Que se vea todo bonito. Miren todos estos letreritos que nos ponen tan lindos. Muchas gracias, Julio, de nuevo. Muy agradecida. Nos vemos el próximo miércoles. A todos. Gracias. Bye. Hasta luego. Encantado. Bye.